diferentes personas. Él tiene su propia casa y está hospedando personas que no conoce. Y hay otras personas de la comunidad y hospedando personas. Y es bonito lo que Dios está haciendo. No solamente los que vienen al avivamiento, sino a las personas que habitamos allí en el área de Wilmore, Kentucky. La hospitalidad es algo que se trabaja. Mi devocional por casualidad esta semana ha sido acerca de hospitalidad. Y la hospitalidad se trata de trabajar espacios, que en nuestros espacios creemos espacio para los demás. Pero eso no es lo que voy a predicar esta mañana. Acompáñame con una oración para comenzar la predicación. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú haces, Señor, y lo que estás haciendo en nuestras vidas y alrededor de nosotros, Señor. Todo esto habla, Señor, que tú eres un Dios que estás pendiente de tus hijos e hijas, Señor, y que cuidas de nosotros, aún en los detalles más pequeños. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra. Más allá de lo que yo pueda decir, yo sé que tu palabra, Dios, llegará a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para los que están aquí por primera vez, estamos en esta serie de lecciones del libro de Hechos. Y lo que yo he escogido hacer es predicar sobre los capítulos de Hechos. No específicamente todo el capítulo, sino una parte del capítulo, porque cada capítulo puede contener una historia, o dos historias, o tres historias, y algunos capítulos son bastante largos. Así que hoy nos toca hablar específicamente de Hechos capítulo 7. Y quiero hablar sobre la fidelidad cristiana. Le había puesto fidelidad radical, pero dije, vámonos sobre fidelidad cristiana específicamente. Y cuando hablamos acerca de fidelidad, esta palabra fidelidad habla de firmeza, de constancia en los afectos e ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que nosotros ya hemos adquirido. No importa lo que pase, no importa cómo yo me sienta, yo he decidido ser fiel a esa persona, o en este caso yo he decidido ser fiel a Dios. Fidelidad significa permanecer firme y fiel en lo que yo creo y en lo que Dios me ha llamado a mí. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las oposiciones que yo pueda enfrentar, yo he decidido ser fiel a Dios porque Él me fue fiel a mí primero. Fidelidad habla de permanecer firmes en lo que creemos, fiel a Dios, fiel a nuestras creencias. Y el cristianismo nos llama a esta fidelidad, a la fidelidad radical o la fidelidad cristiana. Y si hablamos de fidelidad, yo creo que Esteban es un gran ejemplo de lo que es ser una persona fiel. Hechos capítulo 7, vemos en el capítulo 6 ya Esteban es escogido como uno de los diáconos. Ya cuando él comienza a hablar en este capítulo 7, vemos que hay un problema con Esteban. Que los apóstoles le dijeron, tú vas a servir en las mesas, tú vas a ser un diácono. Y él estaba predicando la palabra de Dios. Y desde las mesas, hablamos la semana pasada, Dios los estaba utilizando para hacer milagros y prodigios. Y por causa de eso, algo acontece. Escuchan lo que Esteban está hablando, Hechos capítulo 6, verso 8. Y estaban los religiosos y las personas que controlaban la religión, específicamente relacionado al judaísmo, comenzaron a acusarlo de que él estaba tratando de cambiar las leyes de Moisés y que estaba blasfemando contra del templo. Estas mismas acusaciones, si usted recuerda lo que dicen los evangelios, fueron hechas hacia Jesús. Traen a Esteban delante del concilio. Y vemos que en este capítulo 7 es donde muestra la gran defensa de Esteban. La defensa de Esteban no es otra cosa que un sermón. Él está hablando la palabra de Dios en ese momento. Bajo el poder del Espíritu Santo, Esteban comienza a hablar delante de este concilio que lo estaban acusando. Los religiosos, y aún había un sabor político, estaban acusando a este hombre. Y él comienza a citar las Escrituras. Y recuerden que el texto bíblico de hoy nos habla y nos dice que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Uno de los mejores sermones del Nuevo Testamento.
En su sermón Esteban, si usted lo lee, que es una asignación que usted debería hacer en su casa cuando llegue hoy o quizás mañana, lea el sermón de Esteban. Esteban resume la historia de Israel basado en el Antiguo Testamento. Específicamente comienza con Abraham y termina en Salomón. Y le está contando al pueblo, a los religiosos, delante de este concilio, la historia de Israel. La está resumiendo nuevamente. Y en ese sermón él se defiende y dice, yo no estoy rompiendo las leyes. Al contrario, yo soy una persona que sé y conozco las leyes y los profetas. Y también él responde a cada acusación cuando usted mira específicamente ese sermón por completo. Y Esteban una y otra vez dice, el pueblo cuando estaba sin esperanza, empieza con Abraham. Abraham andaba y Dios se le apareció. Y comienza a hablar de la experiencia de Egipto. Y comienza a hablar de la experiencia de José. Y comienza a hablar de diferentes historias. Y una y otra vez está diciendo, cada vez que el pueblo andaba sin esperanza, Dios se le aparecía. Y Dios le hablaba. Pero el pueblo era duro de cerviz y no quería seguir a Dios. Y no quería respetar lo nuevo que Dios estaba haciendo. Y le daban la espalda a Dios una y otra vez. Y él está diciendo en otras palabras a esta audiencia que lo está escuchando, es lo mismo que ustedes están haciendo aquí hoy conmigo. Dios está haciendo algo, le está diciendo. En otras palabras, esta es mi interpretación ahora hablando. Dios está haciendo algo en medio de Jerusalén. Dios está haciendo algo en medio de la religión, el judaísmo. Dios está haciendo algo en medio del pueblo. Y ustedes lo están ignorando, como sus padres lo ignoraron en el pasado. Esteban, lleno del Espíritu Santo, Lucas dice que miró al cielo y vio el esplendor de Dios, luego de haber predicado el sermón. Y vio a Jesús en pie a la derecha. Entonces él dijo, miren, veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban recibe, luego de su sermón, recibe una revelación, una experiencia con Dios, una visión. Y el texto bíblico de hoy dice que la furia del concilio se desbordaba con violencia. Los religiosos se desbordaban con violencia. Yo no sé si usted me está siguiendo hacia donde yo voy. Lo que está pasando en nuestro contexto en Asbury. Y lo miraban con violencia y los religiosos decían, pero ¿cómo eso es posible? Eso no es lo que dice la ley, los profetas, los mandamientos. Eso no es lo que dicen nuestros libros. ¿Cómo eso es posible? El texto dice específicamente que al escuchar esto se molestaron tanto que se les veía la furia en su cara. Todos empezaron a gritar tan fuerte. Y el texto dice que se taparon los oídos. No queremos ver, no queremos escuchar lo que tú nos tienes que decir, ni lo que supuestamente Dios está haciendo. Se lanzaron contra él. El taparse los oídos significa que no querían escuchar. Era costumbre que cuando en el contexto de la religión judía alguien decía algo que no agradaba, se tapaban sus oídos, se rasgaban sus ropas y comenzaban a gritarle que era un blasfemo. Hay un paralelismo, ¿verdad?, que existe aquí entre Jesús y Esteban. En el momento de la cruz también ambos pidieron, por favor no les tomes en cuenta el pecado a estas personas. El concilio resiste la enseñanza de Esteban, resiste lo que Dios le estaba diciendo en ese momento y deciden taparse los oídos, pero luego apedrearlo. Y terminan con la vida de Esteban. Y el texto habla también que Pablo estaba presente en aquel lugar de alguna forma, en algún rincón estaba presente. Hermanos, es muy parecido a lo que está pasando hoy en nuestro contexto. Ustedes saben que por todas las redes sociales se habla de lo que está pasando en Asbury. Hay muchas personas muy contentas, pero también hay muchos críticos. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo nuevo en ese lugar. Y hay personas tratando de analizar, tratando de criticar lo que está aconteciendo ahí.
Y a veces simplemente se están tapando los oídos porque no lo pueden entender y solo quieren analizar. Hermanos, es mi llamado que nosotros solamente tomemos la postura. En una ocasión Gamaliel dijo más adelante en Hechos, delante de unos concilios, lo que es de Dios, si es de Dios permanece, si no es de Dios no va a permanecer. Y la postura de la iglesia debe ser una postura humilde, una postura de escuchar qué es lo que Dios está haciendo, por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, cómo nosotros podemos unirnos a lo que Dios está haciendo, hermano, en el contexto donde nos encontramos. No podemos olvidar, hermanos, que a veces como iglesias pensamos que tenemos todo set, tenemos nuestras estructuras, tenemos nuestros horarios de servicio, tenemos todo organizado. ¿Quién sabe si quizás Dios nos ha sorprendido una vez más? Es mi llamado que no tapemos nuestros oídos, sino que asumamos una postura de humildad y de poder escuchar. Entonces, hermanos, quiero hablar varios puntos. ¿Qué podemos aprender de la historia de hoy? Número uno, es importante escuchar lo que Dios nos está diciendo y haciendo. ¿Qué Dios nos está diciendo en este momento histórico hoy a nosotros como iglesia que nos encontramos en Nicholasville, Kentucky? ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Qué Dios nos está hablando? ¿Qué Dios nos quiere decir? Los religiosos por su religión delante del concilio taparon sus oídos y le dijeron: Dios, no te queremos escuchar, porque no entendemos, no queremos escuchar. Y en el Antiguo Testamento vemos como una y otra vez eso es lo que hace el pueblo de Israel. Y uno piensa, eso fue el pueblo de Israel, yo no voy a hacer eso, eso no me va a pasar a mí. Y hoy estamos viviendo una experiencia como esta y quizás digamos, no sé si eso es de Dios o no es de Dios. Y quizás estemos tapando nuestros oídos. Dios está haciendo cosas nuevas y distintas a nuestro alrededor que afectan nuestras estructuras ya establecidas. Dios nos ha venido a visitar para romper patrones en nuestra vida, patrones pecaminosos, patrones dañinos. Y nos está llamando al arrepentimiento. Y nos está llamando a revisar cuáles son nuestros caminos. Igual que lo hizo Esteban a este grupo que se encontraba delante de este concilio. Número 2. Es importante el no ser motivados por nuestros propios intereses. Los grupos de religiosos estaban motivados por sus intereses, porque Esteban estaba afectando sus intereses, estaba afectando su religión, estaba afectando sus enseñanzas. Y por estar pendiente a sus intereses, rechazaron lo que Dios estaba haciendo en ese momento a través de este hombre llamado Esteban. Debemos ser cuidados, hermanos, el ser motivados por nuestros propios intereses. El ser motivados porque, pastor, si hago eso, pastor, si tengo, eso va a afectar mi vida. Eso va a cambiar mucho mi vida. Pastor, eso es muy drástico. Eso que Dios me está pidiendo es muy drástico. Dejar ese estilo de vida y yo dejarlo de repente es muy drástico para mí. Dios, hermanos, nos ha llamado, ¿verdad?, a no perseguir nuestros propios intereses, sino a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pastor, eso afecta mi privilegio. Pastor, eso afecta mi vida. Pero Dios nos ha llamado y no rechacemos el mensaje de Dios porque afecta nuestros intereses. Número 3, algo que podemos aprender de esta historia también es importante el mantenernos fiel. Fiel a Jesucristo, fiel al mensaje de Jesucristo. Y vemos a Esteban, si algo hizo Esteban delante del concilio fue permanecer fiel a aquel a quien lo había llamado. Permanecer fiel a Jesucristo y fiel a su mensaje. Y él se encontraba delante de esta oposición espiritual, física, emocional, religiosa, oposición estructural sobre él. Y él decidió permanecer fiel a aquel a quien lo había llamado. Al punto que
fue martirizado, ¿verdad? Su vida se la quitaron en ese momento. La fidelidad, hermano, cristiana, es un tema que uno debe pensar. Porque hay muchos contextos, yo como estudiante del cristianismo mundial, hay muchos contextos, hermanos, hoy en día, que ser cristiano significa que probablemente vas a ser martirizado. Y nosotros como creyentes tenemos que tener en perspectiva que si de ser necesario, tengamos que poner nuestra vida por el Señor. Pastor, yo no entiendo eso, yo tampoco, yo tengo miedo también. Yo también tengo miedo. Pero si algo nos enseña el libro de Apocalipsis es que la iglesia, en un punto dado, iba a ser martirizada, ¿verdad? Por el contexto, por el pueblo donde se encontraba. Es importante mantenernos fieles. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este asunto de fidelidad pensémoslo seriamente. A veces no le podemos ser fiel a Dios en cosas sencillas. Imagínese cuando nos encontremos delante de la vida y de la muerte. Solamente algo que pensar. Quiero concluir en esta mañana el sermón. Esta semana yo le pido a usted que actúe de la siguiente manera. Primero, le pido que discierna lo que Dios está haciendo a su alrededor. Le pido que usted discierna, Dios, ¿qué tú estás haciendo a mi alrededor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, hermano? Dios, pregúntale a Dios en esta semana. Ore, lea las Escrituras, pídele a Dios que le muestre, Dios, ¿qué tú estás haciendo a mi alrededor? Número 2, también le pido que usted se una a lo que Dios está haciendo. Después que Dios le muestre, únase a lo que Dios está haciendo a su alrededor. Dios lo quiere utilizar como un instrumento para cambiar vidas, quizás para cambiar sistemas religiosos o estructuras sociales que oprimen a los demás y que no son saludables para ningún ser humano. Quizás hay patrones enfermizos que tienen que ser rotos y quizás Dios le está pidiendo a usted, ahí es que yo quiero que tú me ayudes. Ahí es que yo quiero que te unas a lo que yo estoy haciendo en la sociedad. Únase a lo que Dios está haciendo. Y número 3, adopte nuevos patrones que le ayuden a fortalecer su relación con Dios. A veces estamos tan desconectados de Dios. A veces vivimos por las rutinas. Vivimos por el sistema. Tenemos los patrones ya establecidos. Y nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Si queremos discernir y unirnos a lo que Dios está haciendo, tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. En lectura bíblica, en oración, en ayuno, en servicio a los demás. El avivamiento, decía Dr. Tenen en uno de sus comunicados, el avivamiento nos ha retado a establecer nuevos patrones de adoración. La rutina sigue, la vida sigue, yo tengo que seguir escribiendo mi disertación, los estudiantes tienen que seguir entregando sus papeles, haciendo sus lecturas, las personas que trabajan en el seminario tienen que seguir trabajando, pero lo que nos ha ayudado el avivamiento es a establecer patrones saludables de adoración y oración. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas de este mover. Cómo dentro de nuestra rutina diaria, desde el lugar donde nos encontramos, podemos conectar con Dios. Porque a veces estamos tan desconectados que esperamos ver a Dios el domingo. Como decir, Dios, nos vemos el próximo domingo. ¿Ah? Si yo le digo eso a mi esposa, me bota. Imagínese Dios, hermanos. Imagínese Dios. No conectamos con Él. No tenemos comunión con Él, solamente de domingo a domingo. En Puerto Rico le decimos a eso domingueros, los domingueros. Dios nos está llamando con este despertar a establecer nuevos patrones de adoración, de confesión, de lectura bíblica en nuestra vida, hermanos.
y a conectar con Él. Y quiero combinar con este cuarto punto que le invito a usted. Viva una fidelidad radical. Esté dispuesto a ser fiel hasta el final de su vida. No comprometa sus valores, no comprometa su moral, no comprometa sus creencias en Dios por nada ni por nadie. Aún en los momentos difíciles, seámosle fiel a Dios, hermanos. Cuando todo está bien, es fácil servirle a Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, realmente somos fieles a Dios. Cuando viene el momento de la tentación, ¿realmente somos fieles a Dios o no? Dios nos está llamando a vivir una vida en una fidelidad radical, hermanos. Pensemos eso. Tomemos como ejemplo a Esteban, un hombre que fue escogido del pueblo como uno de los diáconos. Le dijeron, no, tú te vas a dedicar a servir en las mesas. Dios le dice, ok, puedes servir desde las mesas, desde donde te encuentras, pero lo vas a hacer bajo el poder de mi espíritu. Dios le da una plataforma tan grande delante del concilio y predicó uno de los mejores sermones que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero estuvo dispuesto aún a padecer como padeció nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no solamente se trata de estar en la land ni estar felices. Hay un aspecto de sufrimiento, hay un aspecto de morir a nosotros, hay un aspecto de tomar nuestra cruz y seguirle, hay un aspecto de negarnos a nosotros mismos, hermanos. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, lea los evangelios y va a encontrar a Jesús abnegándose a él mismo, tomando su cruz y siguiéndole hasta el final. Miren, hermanos, si usted ve mi celular, y con esto sí termino. Si usted ve mi celular, yo tengo le tomé una foto, una pequeña estatua. Y esta es la foto que a mí me motiva. ¿Y tú sabes cuál es la historia? La historia de la estatua habla acerca cuando Jesús está orando y botando sangre. Y tiene una copa y dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y eso es lo que a mí me motiva todos los días. Hay ocasiones, hermano, hay momentos difíciles, pero yo trato de que ese sea mi mantra. Señor, yo sé que es difícil. Yo sé que la presión es muchas veces, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Hermanos, que esa sea nuestra actitud hacia Dios. Señor, yo sé que es difícil. Señor, mis deseos, mis luchas, mis problemas, mis situaciones están ahí. Señor, quítalos. Pero al final que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí lo dejo, hermanos, para que meditemos esta mañana. Acompáñame con una oración.